Durante 3 días, la tierra se sumió en un silencio extraño, como si el propio tiempo hubiera detenido su marcha. En Jerusalén, los cielos estaban grises, las calles vacías y el cuerpo de un hombre yacía en una tumba prestada. Para los ojos humanos, todo parecía acabado. Pero bajo la superficie, en regiones que los mortales no comprenden, una guerra invisible comenzaba. Jesús, el Hijo de Dios, no descansaba en la muerte. Él descendía, y su descenso no era un exilio, sino una invasión. El infierno, también llamado Sheol o Hades en las Escrituras, no era solo un lugar de sombras, era un reino espiritual con gobierno, jerarquía y trono. Durante eras, esa dimensión oscura permaneció intocada, dominada por una entidad que se alimentaba del miedo, la culpa y el silencio divino. Pero en ese momento cósmico, lo imposible se hacía realidad. El Eterno descendía a las regiones de los muertos. La luz caminaba entre los ecos de la perdición, mientras el cuerpo de Jesús permanecía en silencio en la tierra de los hombres. Su alma descendía con autoridad al mundo de los caídos, y con cada paso las tinieblas temblaban. La estructura espiritual que sostenía el dominio de la muerte comenzaba a resquebrajarse. Los principados ocultos que antes reinaban sobre los muertos ahora sentían algo que nunca habían conocido: pavor. La entrada de Jesús en el Sheol no fue simbólica, fue declarada con poder, acompañada de un decreto celestial jamás revocado. Las tradiciones judías ya hablaban de reinos inferiores: el seno de Abraham, el abismo, el lugar de tormento, y entre esas esferas, las almas aguardaban el juicio, algunas en esperanza, otras en desesperación eterna. Pero ningún espíritu allí presente imaginaba que un día el propio autor de la vida pisaría ese suelo espiritual. Y cuando eso ocurrió, todo cambió. El cordero que había sido inmolado ahora caminaba como león entre sombras ancestrales. La tierra guardaba silencio durante 3 días, pero el infierno rugía, gritaba, temblaba, porque el trono del abismo había sido invadido. Un juicio estaba a punto de suceder, y no era el hombre quien sería condenado, era el antiguo gobernante del Sheol quien ahora enfrentaba el juicio eterno. La inversión de los tiempos había llegado. Este texto es más que una narrativa, es una revelación olvidada. Pocos hablan sobre el descenso de Jesús al infierno, menos aún comprenden qué ocurrió realmente allí. Pero hoy verás lo que las tinieblas siempre quisieron ocultar: el día en que el Rey de la Gloria destronó al Señor de la muerte, el momento en que la guerra en el infierno selló la victoria de la eternidad. Prepárate. Estás a punto de entrar donde solo el Cordero tuvo autoridad para pisar. El Sheol tembló, el trono cayó, y la luz venció. Quédate conmigo hasta el final de este viaje. En el próximo capítulo descubrirás quién era realmente el Rey sombrío que reinaba sobre los muertos antes de la cruz. Su nombre resonaba entre las tumbas, pero ante la cruz encontró su fin. Antes de que la sangre corriera por el madero y los cielos se oscurecieran sobre el Gólgota, el trono del infierno permanecía firme, inquebrantable e incuestionado. Una entidad espiritual, más antigua que la propia humanidad, reinaba absoluta sobre los muertos. Pero, ¿quién era este monarca de las sombras? ¿Y por qué temía tanto a la cruz? En los tiempos antiguos, antes de que la cruz fuera levantada, el mundo espiritual estaba dividido entre dimensiones conocidas solo por profetas y ángeles, y en una de esas regiones, llamada Sheol por los hebreos, Hades por los griegos, había un dominio oscuro donde las almas aguardaban, algunas en angustia, otras en silencio. No era el infierno como lo imaginamos hoy. Era un reino intermedio, una prisión temporal, pero con un rey real.
un gobernante oculto que cargaba títulos terribles: príncipe de la muerte, señor del abismo, acusador de los hermanos. Este ser no surgió entre los hombres, sino mucho antes de ellos. Algunos manuscritos antiguos, como el libro de Enoc, sugieren que entidades espirituales rebeldes fueron arrojadas a regiones inferiores, y entre ellas surgió un trono sombrío. Satanás, también conocido como Hades o Belcebú, en ciertas tradiciones, no solo atacaba a los vivos, gobernaba a los muertos. Con un reinado basado en la acusación, la culpa y la separación de Dios, su dominio parecía eterno. La caída de Adán solo fortaleció sus grilletes sobre las almas humanas. En la teología hebraica, el Sheol era visto como el destino inevitable de todos los muertos, justos e impíos. Era un lugar de sombras, sin una distinción clara de recompensas o castigos. Pero en las capas más profundas del Sheol había divisiones espirituales. El seno de Abraham era el reposo de los fieles, mientras que el abismo estaba reservado para los atormentados. Y sobre todo este sistema, una entidad controlaba las fronteras. Él decidía quién entraba, pero nunca quién salía. Su autoridad, aunque permitida por Dios por un tiempo, no era legítima, era una usurpación sostenida por el pecado humano y el distanciamiento del Edén. La separación entre el Creador y la creación fue la llave que permitió al rey del Sheol establecer su corona. Y con ella vinieron las cadenas del miedo, el peso del juicio y el silencio del cielo. Era conocido entre los ángeles como aquel que persigue, entre los hombres como el que acusa sin cesar. La propia Escritura alude a su posición. En Job, Satanás aparece como alguien que recorre la tierra y se presenta ante Dios, intentando provocar juicio contra los fieles. En Zacarías está a la derecha del sumo sacerdote, acusándolo ante el trono divino. Su poder estaba en la culpa y su trono se erguía sobre la condena. Era un promotor del juicio sin misericordia. Y cuanto más lejos estaban los hombres de Dios, más fuerte se volvía su dominio. La cruz, sin embargo, no era solo un sacrificio. Era una invasión al corazón de esa estructura. Pero antes de hablar de la caída, es necesario entender qué se enfrentaba. El trono del infierno no era un lugar físico, era un sistema de autoridad invisible que gobernaba las almas por la legalidad del pecado. Satanás no solo reinaba con terror, reinaba con derecho, y ese derecho solo podía ser quebrado por alguien que nunca hubiera pecado, alguien que pudiera enfrentar el trono de las sombras sin estar sujeto a su acusación. Durante siglos, los profetas hablaron de un Mesías que liberaría a los cautivos. Pero pocos entendieron que esa liberación no sería solo política o terrena, sería espiritual, cósmica, eterna. La misión de Jesús no era solo morir por los pecados, sino descender a las profundidades y enfrentar el sistema oculto que gobernaba a los muertos. No vino solo a redimir a los vivos, sino a recuperar a los justos aprisionados desde los tiempos de Abel. Y en ese enfrentamiento el trono sombrío temblaría, porque aquel que nunca pecó se acercaba, y no venía a negociar, venía a juzgar. Ahora, que sabes quién gobernaba el mundo espiritual antes de la cruz, prepárate para ver qué pasó cuando Jesús pisó las puertas del infierno. En el próximo capítulo seguirás el descenso del Hijo del Hombre al reino de los muertos, no como víctima, sino como conquistador. En la cruz, el mundo vio a un hombre morir, pero en las regiones espirituales, el infierno se preparaba para un impacto nunca imaginado. El Hijo del Hombre no fue empujado al Hades, entró por voluntad propia, y cada paso suyo sacudía los cimientos de la muerte. El último aliento de Jesús en la cruz fue un sonido que resonó en todo el universo invisible. Cuando declaró: «Consumado es», los velos espirituales comenzaron a rasgarse junto con el velo del templo.
El cuerpo cayó, pero el espíritu se alzó. Y mientras los hombres lloraban en la tierra, los cielos eran testigos del movimiento del justo rumbo al Sheol. Jesús no fue arrastrado por las fuerzas de la muerte, descendió como rey, como guerrero, como juez. La tradición cristiana llama a este evento descensus ad inferos, el descenso al infierno, no como castigo, sino como conquista. Y los padres de la Iglesia lo reconocieron como uno de los momentos más misteriosos y gloriosos de la historia espiritual. Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano y otros afirmaban: Cristo descendió para proclamar la victoria, liberar a los cautivos y confrontar las fuerzas de la oscuridad. Fue al centro de la prisión cósmica para ejecutar un decreto eterno. No alto de monte esquecido pelo tempo, Deus enterrou mais do que corpo. Enterrou segredo que o próprio Satanás tentou roubar com as mãos do Espírito. E o que estava ali, ao lado de Moisés, era manuscrito proibido, capaz de reescrever o Apocalipse. A maioria conhece o Monte Nebo como o cenário onde Moisés contemplou à distância a Terra Prometida. Mas o que quase ninguém ousa questionar é por que Deus escolheu esse lugar específico e por que Ele mesmo sepultou Moisés sem permitir que ninguém jamais descobrisse o local exato. Em Deuteronômio 34:6 lemos: E sepultou-o num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. A Bíblia, tão precisa em detalhes, aqui mergulha no mistério, porque esse versículo não apenas oculta um local geográfico, ele sela uma verdade espiritual. Segundo os antigos, o Monte Nebo não foi apenas o palco de uma morte, foi o cofre de um segredo. Ali, Moisés não entregou apenas o seu espírito, ele entregou palavras que jamais foram incluídas na Torá, seladas num pergaminho que não deveria ser revelado. Ainda, um manuscrito que continha códigos espirituais, nomes ocultos e um mapa que ligava o Êxodo ao retorno do Messias. Fontes rabínicas e místicas, como o Midrash Haggadol e o Sefer Haziel Hamalak, afirmam que Moisés era mais que um legislador. Ele era o portador do nome supremo, aquele que conhecia os 72 nomes secretos de Deus, capazes de romper dimensões espirituais. E foi com esse conhecimento que ele teria escrito, antes de morrer, uma profecia destinada a uma geração futura, uma geração que enfrentaria uma escuridão ainda maior do que o Egito. Essa profecia, segundo a tradição, não foi deixada entre os homens. Ela foi selada com ele, e por isso o local exato foi escondido, porque o manuscrito que estava com Moisés não era uma profecia comum. Era uma chave, uma que, se lida antes do tempo, poderia desencadear o caos. Um selo que conecta diretamente ao livro selado com 7 selos, de Apocalipse 5, aquele que só o Cordeiro é digno de abrir. A cabala judaica afirma que certos nomes divinos só podem ser pronunciados quando os céus autorizam. Caso contrário, abrem-se portais proibidos. O manuscrito de Moisés continha, segundo essas linhas místicas, combinações desses nomes, ligados não ao passado, mas ao que ainda está por vir. Mas se o manuscrito foi selado, quem tentou violá-lo? No coração do mistério surgem vozes apócrifas que ecoam até o Novo Testamento. Na carta de Judas, versículo 9, está registrado algo singular. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Essa disputa não era por um corpo em decomposição, era por algo que o corpo protegia, a última profecia. O manuscrito que, segundo fragmentos antigos, apontava para o lugar do retorno. Um ponto na terra onde o céu se abriria e o Messias desceria.
Agora, o Monte Nebo se revela como mais do que um mirante sagrado. Ele é o ponto de interseção entre três dimensões: o passado da lei, o presente do silêncio e o futuro da redenção. E a presença de Miguel ali confirma: algo precisava ser guardado. Se Moisés foi o legislador do Antigo Testamento, talvez também tenha sido o profeta que lançou as bases ocultas do Apocalipse. O manuscrito proibido selado com ele pode conter os detalhes que João viu em visões, mas nunca pôde escrever. O que resta agora é seguir as pistas. Porque se o Monte Nebo é o início da trilha, o manuscrito, mesmo rasgado, ainda emite sinais. E onde há vestígios, há esperança de recuperação. No próximo capítulo, desceremos ainda mais fundo. Revelaremos como Miguel protegeu pessoalmente o pergaminho e por que Satanás tentou rasgá-lo antes da hora. A guerra pelo manuscrito continua, e o tempo do fim está mais próximo do que imaginamos. Imagina as regiões profundas del Hades, um lugar de silêncio milenario, millones de almas, aprisionadas desde los días antiguos, separadas de la luz, aguardando algo que nunca llegaba. Los gritos de los impíos resonaban en tormento, pero los justos reposaban en el llamado seno de Abraham, donde la esperanza era una semilla frágil, protegida por la promesa. Y entonces, de repente, una presencia diferente atraviesa los portales espirituales. No un profeta, no un ángel, sino el propio Creador, en forma humana glorificada. Los portales eternos temblaron. No había protocolo para aquello. Ninguna fuerza allí había sido creada para resistir al Verbo encarnado. Jesús, ahora muerto físicamente, mantenía viva toda su autoridad divina. Y esa autoridad no pedía permiso. Declaraba: he venido a buscar lo que es mío. Los espíritus aprisionados, como describe Pedro en su carta, presenciaron ese momento con asombro. Muchos eran los que habían muerto antes del cumplimiento de las promesas. Noé, Moisés, David, los profetas, todos aguardando la llegada del Mesías. Y allí, en medio del dominio de la muerte, sus ojos contemplaron lo improbable. El Mesías, el Cordero, ahora caminando como león. Las tinieblas no estaban preparadas. Satanás nunca imaginó que la cruz sería su ruina. Movió reyes, religiosos y multitudes contra el Nazareno. Planeó cada etapa de la muerte como una trampa. Pero al arrojar a Cristo a la muerte, firmó su propia sentencia, porque aquel que no tenía pecado no podía ser retenido por las cadenas de la muerte. Jesús entró en el Sheol con un propósito específico: confrontar al usurpador y proclamar libertad. En la iconografía cristiana antigua, Jesús es retratado rompiendo los portales del infierno con violencia, pisando al diablo, quebrando candados y extendiendo la mano a los patriarcas. Estas imágenes son metáforas visuales de una realidad espiritual tremenda. El infierno fue invadido. La prisión fue forzada desde dentro. Y el juez supremo entró no como reo, sino como Señor. El mundo espiritual sintió un estremecimiento. Los principados temblaron. El rey sombrío, que por eras mantuvo su corona sobre los muertos, sintió la aproximación de la luz. Y esa luz era demasiado santa para ser tolerada. La oscuridad no podía resistir. Era el inicio de un juicio sin precedentes. El Hijo del Hombre había atravesado las barreras entre los mundos para declarar una sentencia que cambiaría todo. El dominio de la muerte ha terminado. Ahora que el Hijo de Dios invadió el territorio prohibido y declaró la guerra al que, trono del abismo, prepárate para el clímax. En el próximo capítulo verás el encuentro entre Jesús y el Rey de las Tinieblas. Un enfrentamiento que trasciende el tiempo y que definió el destino del cielo,
la tierra y el infierno. En el corazón del infierno había un trono, no hecho de oro, sino de acusaciones, pactos y condenas. Sobre él reinaba una criatura antigua, vestida de tinieblas y coronada con el miedo de la humanidad. Pero ese día, el trono fue desafiado. Por primera vez, el rey de las tinieblas fue forzado a levantarse ante alguien mayor que él. El centro del Sheol era un lugar prohibido. Ningún alma jamás se había atrevido a atravesar esas cámaras. Era allí donde el dominio del acusador era más fuerte, donde la presencia de las tinieblas era tan densa que parecía tener forma. Y sobre un trono espiritual, forjado a lo largo de milenios por medio del pecado, la muerte y el alejamiento de Dios, reinaba el más arrogante de los seres caídos, el príncipe del abismo. No era una sombra cualquiera, era aquel que había estado en el Edén, que había desafiado al Altísimo, que había orquestado rebeliones entre ángeles y hombres. Y tras la caída de la humanidad, hizo del infierno su palacio, de la culpa su arma y de la separación su imperio. El trono era simbólico, pero real en su autoridad espiritual. No solo acusaba, gobernaba. Sus decretos se basaban en pactos rotos y promesas rechazadas. Con cada generación alimentaba su soberanía con almas perdidas. Pero ese día algo cambió. Las regiones inferiores temblaron con la llegada del Mesías. No era una visita, era un enfrentamiento. Y aquel que siempre operó en las tinieblas, que evitaba la presencia de Dios, ahora se veía forzado a encarar la plena manifestación de la santidad. Cristo no llegó con ejércitos visibles, sino con la plenitud de la gloria. No gritó, pero su presencia gritaba eternidad, y el trono comenzó a arder. Los evangelios no describen este momento con detalles visuales, pero la teología, los escritos de los primeros cristianos y los símbolos de las Escrituras revelan que hubo un encuentro. Un momento en que Jesús, revestido de la autoridad del cielo, confrontó a aquel que reinaba sobre la muerte. El segundo Adán entró en el mismo territorio donde el primero lo había perdido todo, y lo hizo como redentor, no como vencido. Ante el trono sombrío, la serpiente del principio se alzó. Conocía a Jesús, lo había tentado en el desierto, había incitado a hombres a crucificarlo. Pero ahora, al verlo allí, glorificado incluso en espíritu, comprendió que había cometido su mayor error. La cruz no fue su victoria, era su sentencia. El silencio entre ambos fue más poderoso que cualquier batalla, porque se enfrentaban el usurpador y el heredero legítimo, aquel que había tomado el dominio con astucia y el que lo recuperaba con justicia. No era solo una escena simbólica, era un juicio. El tribunal del cosmos se reunía en el lugar más impensable, el propio infierno. Y ante el juez de los vivos y los muertos, el trono de las tinieblas comenzaba a desmoronarse. Jesús no negoció, no necesitó luchar como los hombres. Su presencia era autoridad, llevaba en sí la justicia perfecta y con eso anulaba cada acusación. El poder de Satanás estaba en el pecado, pero ante alguien sin pecado, su fuerza se disolvía. Era el acusador de los hermanos, como declara el Apocalipsis. Pero ahora, ante el inocente, sus palabras se convertían en polvo. Fue allí, ante ese trono, donde el abismo escuchó una nueva sentencia. No más condenación, sino liberación. No más silencio, sino proclamación. La luz declaró el fin del dominio de las tinieblas, y con una palabra, destronó al monarca de la muerte. Las llaves, símbolo de la autoridad sobre los portales de la muerte, serían tomadas, y nada podría impedirlo. La escena era de proporciones eternas.
El trono, por siglos incuestionable, ahora se resquebrajaba bajo la presencia del Cordero. El terror se extendía entre los principados. Las tinieblas, que antes reinaban con soberbia, ahora se encogían. El rey había llegado, y no vino como prisionero, vino como conquistador. El trono fue sacudido, pero el decreto aún no había sido cumplido. En el próximo capítulo verás el momento en que Jesús toma las llaves de la muerte y del infierno. La autoridad cambia de manos, y la historia espiritual de la humanidad nunca más será la misma. La guerra en el infierno no se libró con espadas, sino con legalidad espiritual. El Hijo del Hombre no solo destronó al Rey de las Tinieblas, reclamó lo que por derecho pertenecía a la humanidad desde el Edén, las llaves de la autoridad eterna, y al tomarlas, selló el destino del abismo. En el centro del universo espiritual, la autoridad no se manifiesta solo por fuerza, sino por legalidad. Y fue exactamente eso lo que Jesús vino a restaurar. Desde el momento en que Adán, por su desobediencia, entregó el dominio de la tierra y de las almas a la influencia del maligno, un vacío jurídico resonaba en el cielo. La humanidad había perdido la llave de la vida. Esa llave representaba no solo el dominio sobre el mundo visible, sino sobre lo invisible, sobre el tiempo, la muerte y los portales de la eternidad. Cuando los ángeles rodaron la piedra, no lo hicieron para permitir que Jesús saliera. Él ya había vencido a la muerte. La piedra fue removida para que los hombres vieran que la tumba estaba vacía. El silencio del infierno ahora resonaba en la tierra. El Cordero ya no estaba entre los muertos, había resucitado, glorificado, invencible, incomparable. La resurrección de Cristo fue el sello final de la victoria en el Sheol. Las Escrituras declaran que Él es las primicias de los que duermen, 1 Corintios 15:20. Esto significa que su resurrección no fue aislada. Fue el inicio de una cosecha. Una nueva era comenzaba, la era del reino invisible que ahora habitaba en los corazones de los hombres. La eternidad había tocado el tiempo. La victoria espiritual se volvió pública. Satanás, derrotado, ahora era expuesto ante el universo. Su corona había sido arrancada, su trono disuelto, y la muerte, que antes reinaba con terror, ahora se convertía solo en un pasaje, no más un fin. El Cristo resucitado caminó en la tierra durante 40 días, no para probar algo a sí mismo, sino para testificar ante muchos que el plan estaba completo. Pero había más. La ascensión de Jesús al cielo no fue una huida, fue una exaltación. No solo resucitó, ascendió. Y al ascender llevaba consigo las llaves que antes pertenecían a las tinieblas. El mundo espiritual ahora reconocía un nuevo centro de mando. El trono por encima de todos los tronos estaba ocupado, y sobre él estaba aquel que descendió hasta el abismo más profundo, y regresó triunfante. Los ángeles lo aclamaron, los cielos se abrieron. El Padre lo exaltó a la derecha de la majestad en las alturas. Y allí, ante la multitud de seres espirituales, el juez se sentó para reinar sobre vivos y muertos. Había vencido donde nadie jamás se atrevió a pisar. Había recuperado lo que se había perdido. Había restaurado lo que había sido roto. La resurrección fue más que un milagro. Fue la proclamación de un nuevo gobierno, un reino que no puede ser sacudido, una luz que las tinieblas nunca más podrían apagar. Y aquel que vio la gloria del infierno caer, ahora veía la gloria del cielo establecerse de forma eterna. La vieja creación murió con Cristo, la nueva creación nació con Él en el tercer día. Pero esta historia aún no ha terminado. Porque si el trono del infierno cayó, ¿qué queda de él ahora? La victoria fue sellada, el rey ascendió, pero el trono sombrío permanece vacío, y eso lo cambia todo.
En el próximo y último capítulo, descubre el destino del infierno tras la caída de su monarca, y cómo esta verdad redefine tu vida y tu destino eterno. En el centro del infierno quedó el silencio. Un trono antes temido por generaciones, ahora está vacío. No hay gritos, ni decretos, ni acusaciones. La corona fue arrebatada, el dominio de la muerte fue roto, y el trono, por tanto tiempo símbolo del terror espiritual, es ahora solo ruina. El infierno siempre fue retratado como el fin, el lugar donde todo se silencia, donde la esperanza no entra, donde la justicia parece lejana y donde reina aquel que se esconde en las sombras. Pero esa imagen, tan presente en la imaginación humana, fue destruida en 3 días, porque el Rey de la Gloria pisó donde nadie jamás pisó, y salió no solo vivo, sino victorioso. Cuando Jesús salió de la sepultura, no dejó solo una tumba vacía detrás, dejó un trono vacío en el abismo, y eso tiene consecuencias eternas. El Rey de las tinieblas, como era llamado en las capas espirituales más profundas, ya no reina. Su corona fue hecha pedazos, su autoridad removida, su sentencia declarada. El libro del Apocalipsis describe el fin último del infierno como algo impactante. Será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Esto significa que incluso el propio infierno será juzgado, porque no es eterno por naturaleza, es solo una prisión temporal. Y ahora, tras la victoria de Cristo, esa prisión ya está condenada. Lo que antes parecía inquebrantable, ahora tiene fecha de caducidad. El trono del infierno está vacío, y ese hecho cambia completamente la relación entre el ser humano y la muerte. El miedo, que antes controlaba generaciones, la culpa que mantenía a las almas cautivas, la separación que impedía el encuentro con Dios, todo eso fue rasgado en el momento en que Jesús declaró: consumado es. La barrera cayó, la autoridad cambió de manos, el infierno perdió su base, pero eso no significa que el mal desapareció. Significa que ya no reina, que todo dominio de las tinieblas está ahora bajo los pies de aquel que resucitó, y que cualquier influencia que el abismo aún intenta ejercer solo es efectiva sobre aquellos que ignoran esta verdad. Porque quien comprende lo que pasó en la cruz, nunca más teme al infierno. La victoria de Jesús no es solo un capítulo de la historia cristiana, es el fundamento de la eternidad. Y entender que el trono del infierno está vacío es comprender que ningún decreto maligno puede definir tu destino. El acusador cayó, el cautiverio fue deshecho, las llaves ya no están con los demonios, están en las manos del Rey. Cristo ahora reina sobre los vivos, sobre los muertos, sobre los cielos, sobre la tierra y hasta sobre aquellos que estaban en el abismo. Su dominio es total, y mientras Él reina, el trono vacío de las tinieblas se convierte en el mayor símbolo de su victoria. El lugar donde el miedo reinaba ahora testifica la libertad. El Sheol nunca más será el mismo, y si el infierno perdió su autoridad, entonces el cielo está abierto para los que creen. Comparte esta revelación, proclama que el trono del infierno está vacío, que el rey de las tinieblas fue derribado y que Jesús reina para siempre. La batalla fue ganada y la eternidad fue sellada con sangre, gloria y resurrección. Si llegaste hasta aquí, hazte voz de esta verdad. Comenta: la corona cayó, el Cordero reina. Nos vemos en el próximo misterio revelado.